naturaleza nos da todo, el alimento, la salud, la armonía. Uno tiene que buscar la sustentabilidad. La autogestión, tiene que ver con la libertad, una gran compañía muy antigua para la humanidad misma. Para mí tienen que convivir en armonía. Volver al ecosistema es el gran llamado de los yuyos. No, todavía no está. Lo de la Marcela puede ser que ya esté. Tampoco está la semilla todavía. Y esto es parte del yuyado. Soy Felipe Villabrille, estamos acá con mi señora en Atos Pampa. Aquí estamos tratando de hacer lo que nos gusta y vivir rodeados de naturaleza. Ese es el que usás usualmente. Para quien no conoce Atos Pampa, ¿de qué se trata este pueblo? ¿Cómo lo viste cuando vos llegaste? ¿Y qué cambios ha ido sufriendo y cómo lo ves en la actualidad? Bueno, hoy es un pueblo privilegiado porque no tiene problema de polución, no tiene problema de residuos domésticos, de residuos electrónicos, que tienen ya nuestros dos pueblos vecinos que están unidos por el pavimento. O sea, el pavimento cambió radicalmente a Villa General Belgrano y a la Cumbrecita, con una afluencia de turismo impresionante, sin prever lo que iba a pasar con los residuos, por ejemplo. Nosotros ese problema todavía no lo tenemos, por eso la comunidad de Atos Pampa lo está previendo. Estamos, en vez de intentando solucionar macanas que ya están hechas, estamos previniendo lo que se va a venir, con la depuración de los residuos locales, el aprovechamiento racional de los pocos residuos, que hoy no son un problema, pero no queremos llegar a lo que tienen nuestros pueblos vecinos. Ese es el que usás usualmente. ¿Y aquel lo usás para más cosas, pequeñas cantidades? Claro, cuando haces lo de la pepería. ¿Cuál es tu formación profesional? Ingeniero agrónomo, pero nunca me dediqué a la parte tradicional de la agronomía, sino siempre a cultivos alternativos y más que nada a los residuos. Específicamente en el área de destilado, ¿cómo fue que comenzaste a trabajar acá? Charlando con un vecino, un hombre que hace muchos años que tiene experiencia en la banda, que probó muchas variedades, me interiorizó en el cultivo. Parece muy interesante que vos tengas acá el circuito completo, porque desarrollas los plantines, Sí. realizas las plantaciones y luego haces la extracción de los aceites esenciales y de los hidrolatos. Nos gustaría que nos cuentes cómo es el paso a paso de todo esto. Bueno, del plantín va al campo. En el campo usamos mucha materia orgánica para hacer coberturas. Como no usamos riego y tenemos muchos periodos de sequía, eso nos mantiene la humedad. Una vez que la planta entra en producción, al segundo año más o menos, se destila, se saca el aceite por un lado, el hidrolato por otro, y bueno, pero lo que queda una vez destilado, ese material que está prácticamente agotado, va a compostaje y después a las lombrices. Y ese lombricompuesto después vuelve al vivero y ahí empieza el ciclo del esqueje, el plantín. Nuevamente. Sí. Y tenés dos productos específicos que surgen del proceso de destilación, el hidrolato y el aceite. Sí. ¿De qué se trata uno y otro?
Bueno, el aceite es lo más puro, por eso se llama aceite esencial, es lo más puro de la planta, con muchas propiedades terapéuticas, emocionales, esto es recontraprobado ya. Y el hidrolato es un subproducto, entre comillas, que antes no se le daba valor y hoy se le están encontrando más propiedades casi que al aceite esencial puro. Desinfectantes, relajantes. Me preguntabas qué eran estos canteros, Eduardo. Sí, bueno, estos son de peperina de diferentes campos, diferentes lotes que los voy manteniendo en canteros diferentes para después analizar las cualidades del aceite esencial. Lo has sacado de monte nativo. De monte nativo de brote apical. Felipe, nos contabas que estabas extrayendo aceites, o estás en prueba de extraer aceites de algunas de las que conocemos nosotros como nativas, como la peperina, como la marcela, como el suico, pero también mencionaste el cedro, también mencionaste el pino. Este concepto de nativa y exótica, ¿cómo lo ves vos? Porque vos estás aprovechando de todas. Sí. ¿Cómo es esto para vos? Bueno, el tema de las nativas y las exóticas, por lo que yo veo como observador, y veo que hay otras teorías de otro grupo de gente, para mí tienen que convivir en armonía. Primero porque es una utopía pensar que el bosque va a estar como estaba hace 100 años o 200 años, porque en este caso el avance de la frontera inmobiliaria está destrozando eso, no solo fraccionando, sino perdiéndose todo ese germoplasma, ¿no? que tanto habla, que queremos recuperar y cuidar. Creo que tienen que convivir las exóticas con las nativas. La destilación de las coníferas implica necesariamente que te llegue a vos el material. Una cosa podría ser ir a cosechar el material al bosque, pero otra cosa es muy distinta a lo que está pasando en tu caso, que es una solución bastante integral. ¿Cómo es esto en tu caso? Sí, recibimos residuos de poda de los pueblos vecinos, poco, porque lo nuestro es muy artesanal, pero los residuos de poda frescos, en vez de tirarlos al basural, los traen acá y nosotros le hacemos todas las transformaciones necesarias para aprovecharlo. Empezamos con el cedro, cortando el tronco tirado y tratando de recuperar ese aroma de la viruta. Cosa que lo logramos, que no es fácil porque necesita unas condiciones de vapor un poquito más complicadas que las de la lavanda, pero ya está. ¿Restos de poda recibes solamente de cedro o de alguna otra? De cedro, de pino, de eucalipto, de ciprés. Otra experiencia interesante porque en muchas localidades los restos de poda pasan a ser un problema. Sí. Y en tu caso pasa a ser un aprovechamiento. Es mi modus vivendi. Y tenía frutos rojos también, me parece que era una granja que lo habían puesto en una época como granja educativa, pasando calamuchita de Santa Rosa, ¿puede ser? No escuché nunca. ¿No? No, sí puede ser, pero no. No conoce ese. Y acá estás preparando compost. Esto es todo lo que, entre el corte de pasto, la limpieza donde plantamos la lavanda y el producto del destilado y todo lo que viene acá. Acá que se composte un poco y después las lombrices las tengo en el campo que tengo agua. Yo acá no tengo agua. Claro. Por eso juntamos el agua de lluvia, no es que tengo todo el Claro. sistema. El material ya sea de conífera como de eucalipto, lo recibimos así. Así te lo traen en el camión. Los camiones así, inclusive más grandes. Esto hay que procesarlo, se chipea con una moledora y queda así. De esta manera va al alambique. Y por arrastre de vapor, el vapor viene externo de un calderín, pasa el vapor de agua con gotitas de aceite, en este condensador se vuelve a hacer líquido y en este aparatito que se llama vaso florentino
se separa el hidrolato, que es el agua aromática, y el aceite, que es más liviano, gotea por acá. Y lo recibimos Por diferencia de densidad. Y el aceite sale sin degradarse porque el agua, el vapor de agua acá está a 105 grados más o menos, y los aceites hierven a más de 200. O sea que van paseando las gotitas de aceite en el vapor. Y del vaso florentino lo recibimos en este aparatito de laboratorio, que es un decantador, y acá le sacamos el hidrolato, ¿Qué es lo que estaría abajo? que es lo que está abajo, que el hidrolato es el agua aromática. Ahí separamos la fracción más pesada, que es el hidrolato. Hasta que queda el aceite puro de eucalipto. Y una vez destilado este material, Este es el producto destilado, que esto se composta, se le da a las lombrices y después termina en el humus de lombriz, que se vuelve a utilizar en el vivero para hacer las plantas. Y ahí retorna el ciclo. Y ahí cerramos el ciclo, o empezamos el ciclo. Y acá tengo estos dos mulch, en realidad no es más estético, porque podría haberlos mezclado. Claro. Pero como ya lo tenía separado, Vino bien puse de paso. la corteza entre las plantas y Claro. ¿cómo es? La viruta. Esto es viruta destilada, o sea que no tiene acidez, no tiene, como un inerte prácticamente. Claro, claro. Esa circularidad, el hecho de que nada se pierde, sino que todo se transforma. ¿Cómo se ve plasmado acá? Vos nos diste un ejemplo en el caso de la viruta del cedro. ¿Qué otros circuitos nos puedes contar acá? La gente, el lugareño de acá, por su modo de vida, prácticamente no tiene residuos, o tiene gallinas, o sea, no es la misma. Acá hay un organismo que hizo una evaluación de los residuos. Prácticamente una familia de 4 personas baja al pueblo cada 15 días con una bolsita chiquita así. Por su modo de vida, de consumo, la materia orgánica va para un lado, la leña va para el calefón o para la salamandra. O sea, sin tener conocimiento del término de economía circular, acá se practica desde hace años. Pero estos cambios de modo de vida, con el turismo, todo, va a cambiar. O sea, lo estamos preparando para cuando venga, que nos agarre preparados, que no tengamos problema de residuos. Esto está bueno mostrar porque no es normal ver pepelín en cantero. ¿Salió alguna abeja? ¿Sí? Si hay abejas dando vueltas, que todavía la floración le falta un poco de... Y acá hay otra hierbabuena. Si se recuerdan todo lo que hemos estado hablando durante todo este recorrido que hemos hecho a través de los sistemas orgánicos, y si se recuerdan cuando hablábamos de las octavas de la alimentación,
habrán visto que la propuesta es ir en cada uno de los sistemas y en cada una de las octavas ascendentes del alimento en nuestro cuerpo, ir promoviendo la fluidez, ir promoviendo la dinámica, promoviendo la circulación, y en contraposición nuestro objetivo es evitar los estancamientos. Nuestro intento va a ser análogo a lo que intentamos hacer con el alimento físico y con el alimento aire. Es decir, las impresiones que uno recibe de lo que podemos llamar la realidad, que va más allá de lo que percibimos con los sentidos, sino básicamente lo que percibimos como la realidad, incluidos nuestros pensamientos, que nos cuentan acerca de cómo es la realidad. Si lo pensamos en forma análoga a la octava del alimento físico, por ejemplo, veremos que así como ya al percibir nuestro cuerpo comenzamos a seleccionar en forma inteligente qué alimento le ponemos al cuerpo físico, y seleccionamos esto nos hace bien, esto no nos hace bien, porque ya tenemos sensibilidad en el sentido de saber, este tipo de alimento no es compatible con aquel, o este tipo de alimento me hace mal acá o me hace mal allá, porque con los filtros andando en forma óptima ya sabemos cuando algo ingresa que no es el combustible adecuado, el cuerpo nos lo avisa rápido. Tenemos más sensibilidad. En el caso del alimento, las impresiones corren la misma idea. En algún momento, una vez que tenemos más sensibilidad, y es lo que buscamos al ir al encuentro con estas plantas, ya no nos da lo mismo cualquier cosa a nivel alimento de las impresiones y comenzamos a seleccionar. Por otro lado, comenzamos a tener sensibilidad acerca de cómo se digieren esas impresiones en nuestro interior. Y así como hay constipación a nivel físico y sabemos cuánto mal nos hace y cuán pesado está el cuerpo físico cuando hay constipación, así también comenzamos a tener sensibilidad acerca de cuando hay constipación acá. Cuando uno está volviendo una y otra vez a un circuito de pensamientos repetitivos. Por ejemplo, cuando hay resentimiento o broncas viejas guardadas, uno comienza a tener sensibilidad acerca de, me paso cuánto tiempo habilitando pensamientos que me llevan a ese lugar. ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo cuando pasa eso? Cuando hay constipación mental, comenzamos a tener sensibilidad acerca de, este alimento yo no lo quiero para mi interior, no quiero más esto. Entonces, el uso de las plantas, que técnicamente uno diría plantas para el sistema nervioso, plantas para relajar el sistema nervioso, si uno lo viera con la lógica clásica de ir a combatir una enfermedad o ir a apagar un síntoma, uno diría, bueno, no quiero tener más dolor de cabeza o no quiero tener más estrés. Pero si uno da 2 pasos más allá y lo que le interesa es conocer los orígenes de la situación, las plantas estas abren una ventana de oportunidad para conocer este submundo que a veces está ciego para nosotros, pero que está operando, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, con la lavanda. Clásica planta para trabajar el estrés crónico, el estrés sostenido en el tiempo. Ese estrés que aparece cuando suena la alarma del despertador, suena la alarma del celu y sabemos que el día que nos espera, porque la mente ya está en automático avisándonos, el día que te espera va a ser igual que el de ayer, igual que el de la semana pasada, igual que el de su mes, igual que el de siempre, y ya comienza a hablar.
Y de repente la lavanda, por ejemplo, abre la ventana de oportunidad para tener conciencia de nuestro diálogo interno. Ya no queremos solamente apagar la migraña o el dolor de cabeza, sino que nos da la posibilidad de ver por qué esos pensamientos repetitivos, por qué nuestra agenda automática comienza a repetir una y otra vez el mismo cantito de siempre. Es una posibilidad. Si queremos simplemente acudir a ellas para apagar las migrañas, para bajar los niveles de estrés, está perfecto y bienvenida sea, y es una planta muy adecuada para eso. Pero si queremos ir un poco más allá, un poco más profundo en la madriguera del conejo, es una planta linda para tener desapego acerca de lo que ocurre en nuestro interior y comenzar a ver cómo se desatan esos mecanismos. La constipación acá es igual que la de acá. Esa posibilidad abre en estas plantas de poder ver cómo la misma fluidez que proponemos que se desarrolla acá es la misma fluidez que proponemos que ocurra acá. Al ser sedante, libera al sistema digestivo de la intervención nerviosa y la digestión se hace de forma más eficiente. Es muy buena también para el sistema respiratorio. Todo el trabajo, la armonización que hemos estado haciendo con las plantas para el sistema digestivo y el sistema respiratorio se ve reforzada cuando nos toca ir al encuentro de la lavanda. Como sedante opera no solamente a nivel de bajar los niveles de estrés, sino también cuando hay migrañas y esas migrañas se deben o tienen su origen en un tema nervioso, pues se van atenuando hasta desaparecer. El organismo comienza a trabajar más armónico y las migrañas no desaparecen de la noche para la mañana, pero los episodios de migraña cada vez se espacian más en el tiempo hasta que finalmente desaparecen. En terapia floral utilizan justamente el floral de la lavanda para exactamente lo mismo que lo utilizamos a nivel físico, es decir, como armonizante, como sedante, y sobre todo cuando hay incertidumbre. Nosotros somos bichos de costumbre, entonces una vez que decodificamos cómo es la realidad, en el fondo inconscientemente no queremos que se mueva, porque todo cambio que ocurre en el exterior me pide un cambio, una adaptación, y eso requeriría que uno esté presente. La mente siempre busca hacer acciones en piloto automático, entonces la incertidumbre de los cambios a uno a veces lo pone ansioso. No sé qué vendrá, no sé qué pasará, será para bien, será para mal. Entonces esa ansiedad está taladrando allá abajo. Entonces una planta para afrontar los momentos de incertidumbre, una planta adecuada para eso, una de ellas es la lavanda. Es decir, no buscamos controlar el flujo de la vida, buscamos estar más abiertos al flujo de la vida y estar con menos carga de estrés y menos carga de ansiedad. Cuando ocurre una pérdida,
sea porque el vínculo se desarma, o sea porque la persona querida fallece, o el espacio al que uno estaba apegado de repente no está más, porque uno tiene que hacer una mudanza, o de repente una vieja identidad tiene que dejar paso a la nueva. Por ejemplo, uno termina la facu y comienza a ejercer su actividad profesional. La identidad de estudiante va a dejar paso a una nueva identidad, y a veces eso es problemático para alguna gente, lo mismo que mudarse o lo mismo que la persona amada no esté más o haya fallecido. Entonces, en esos ritos de pasaje, cuando uno tiene que elaborar un duelo, la lavanda es una de las más indicadas. Nos queda la fase final, que es preparar la tintura. Vamos a utilizar planta seca. La proporción habitual es usar por cada litro de vehículo 200 gramos de planta. A los frasquitos, una vez que lo hemos cerrado, lo dejamos macerando durante un mes, una luna. Al cabo de una luna, lo abrimos, lo filtramos y lo guardamos en un frasco ámbar. Técnicamente, por un requerimiento técnico, es ir una vez al día y por lo menos un minuto mínimo agitarlo, para asegurarse de que los principios activos pasen al vehículo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.